Nunca imaginé que una simple cena con mi hija terminaría así. A veces, creemos que los momentos importantes en la vida vendrán con fuegos artificiales, con aplausos, con señales claras. Pero no, a veces lo más doloroso llega con una copa de vino en la mano, con una sonrisa falsa del otro lado de la mesa, y con un contrato oculto detrás del postre. Esa noche, yo solo quería recuperar a mi hija, sanar las heridas que nos separaban desde que me negué a pagarle la boda de lujo que soñaba. Pero lo que me esperaba no era perdón, era traición. La historia que te voy a contar no es solo sobre una madre y una hija. Es sobre límites, sobre amor malentendido, sobre lo que pasa cuando decir no se convierte en una condena. Me duele hablar de esto. Me arde la garganta mientras recuerdo cada palabra que se dijo, cada gesto calculado, cada silencio cargado de intención. Pero también sé que no soy la única. Hay muchas madres que han dado todo, y que aún así fueron puestas a prueba como si no valieran nada. Esa noche empezó con esperanza. Yo me había negado a pagar una boda que costaba más de lo que había ganado en toda mi vida. No porque no amara a mi hija, sino porque no podía ni debía hacerlo. No quería hipotecar mi casa, ni arriesgar mi estabilidad para financiar un capricho envuelto en flores y manteles caros. Le ofrecí mi ayuda, claro. Pero eso no fue suficiente para ella. Se alejó. Me dejó de hablar. Y después de semanas de silencio, me llamó. ¿Quieres cenar conmigo, mamá?, dijo con voz serena, como si nada hubiera pasado. En mi pecho se encendió una chispa. Tal vez, pensé, tal vez por fin entendió. Tal vez quiere abrazarme, perdonarme, volver a ser mi niña. Me arreglé con cuidado. Me puse la blusa que ella me regaló un cumpleaños. Fui con el corazón abierto, lista para sanar. Pero no sabía que yo era la única que iba con intenciones limpias. Lo que ocurrió esa noche me dejó helada. Me hizo dudar de cada palabra que me había dicho durante años. Me pregunté si alguna vez me vio como una madre, o solo como un medio para llegar a sus fines. Porque cuando una hija se sienta frente a ti con una sonrisa fingida y un documento que dice, firma aquí, ya no se trata de amor. Se trata de poder. De manipulación. Y de una traición que corta más profundo que cualquier insulto. Quiero que te quedes hasta el final de esta historia. Porque no es solo mía. Es de muchas mujeres que se han sentido usadas por sus propios hijos. Que han amado con toda el alma, solo para descubrir que el cariño tenía condiciones. Que han tenido que elegir entre complacer o mantenerse firmes, entre ceder por paz o perder por dignidad. Yo elegí lo segundo. Y aunque dolió, hoy puedo decir que no me arrepiento. Voy a contarte con detalle todo lo que pasó. Desde la llamada, la emoción, los nervios, hasta el momento exacto en que vi el papel sobre la mesa y comprendí que esa cena no era una reconciliación, era una emboscada. Lo supe por su mirada. Por cómo me habló. Por la frialdad con la que mencionó cifras, cuentas bancarias y compromisos que no podía romper. ¿Dónde estaba la hija que crié con amor, que abracé en las noches de fiebre, que defendí del mundo entero? Lo más duro no fue la traición en sí. Fue darme cuenta de que ella lo había planeado. Que quizás nunca pensó en disculparse. Que cada gesto, cada palabra amable durante la cena, fue parte del libreto. Y yo fui la ingenua espectadora, sentada en primera fila, sin sospechar que el acto principal era mi humillación. Eso no se olvida fácil. Pero no lo cuento para vengarme. Lo cuento porque necesito hablar. Y porque quizás tú también necesites oírlo. Si alguna vez tuviste que decirle que no a alguien que amabas, si alguna vez te hicieron sentir culpable por cuidar tu propio bienestar, entonces esta historia es para ti. Porque nadie habla de lo difícil que es poner límites a quienes más queremos. Nadie te prepara para ese momento en el que tu hijo o tu hija deja de verte como un ser humano, y te exige como si fueras un cajero automático con corazón. Te invito a quedarte conmigo. A escuchar hasta el final. Porque esta historia no termina en esa cena. No termina con una firma o una negación. Hay más. Mucho más. Hay una mujer que se levantó, que decidió proteger lo poco que le quedaba, su paz, su dignidad, su amor propio. Y si tú también has pasado por algo parecido, quiero que sepas que no estás sola. Que hay otras como tú. Como yo. Y que, juntas, nuestras historias merecen ser contadas. Mi hija siempre fue el centro de mi vida.
Desde el primer instante en que la tuve en brazos, supe que todo lo que hiciera en adelante sería por ella. Nunca fui una madre perfecta, pero fui una madre presente. De esas que se quedan despiertas cuando el hijo tiene fiebre, que decoran los pasteles de cumpleaños con más amor que habilidad, que inventan excusas para proteger a su hija de las crueldades del mundo. Desde pequeña, ella tenía una luz especial, y yo vivía para que esa luz nunca se apagara. Criarla sola no fue fácil. Su padre nos dejó cuando ella tenía apenas 4 años. Sin explicación, sin despedida, sin una sola llamada después. Yo me hice fuerte a la fuerza. Me convertí en madre, padre, amiga, enfermera, consejera y cómplice. Trabajaba hasta el cansancio, y aún así me las ingeniaba para estar en todas sus funciones escolares, en sus ensayos de baile, en sus noches de insomnio por exámenes. No había un solo momento en el que no pensara en ella. Pero aún así, algo en ella siempre estuvo un poco distante. A veces pienso que su manera de mirar el mundo era distinta a la mía. Yo valoraba lo simple, lo genuino. Ella, en cambio, siempre miraba más allá. No está mal aspirar a más, claro que no. Pero en su caso, lo que le hacía brillar los ojos no era tanto el logro en sí, sino la validación externa, la aprobación de los demás. Siempre quiso destacar. Siempre quiso ser admirada. Yo trataba de enseñarle que lo importante no era lo que se veía, sino lo que se construía por dentro. Pero a veces sentía que no me escuchaba del todo. Cuando era adolescente, empezamos a tener ciertas fricciones. Nada grave, pero yo sentía como algo se alejaba poco a poco. Si antes me abrazaba al llegar de la escuela, ahora solo me saludaba con un hola, apurado. Si antes me contaba todo lo que le pasaba, ahora se encerraba en su cuarto. Y claro, yo entendía que era parte del crecimiento. Que todas las hijas necesitan su espacio. Pero había algo más. Algo que no podía nombrar, pero que me dolía. Como si yo ya no fuera suficiente para ella. A pesar de eso, jamás la dejé sola. Cuando se rompió el corazón por su primer amor, fui yo quien le preparó chocolate caliente y le puso una película para llorar juntas. Cuando reprobó su primer examen importante, fui yo quien la acompañó toda la noche a estudiar. Cuando no sabía qué carrera elegir, fui su voz de aliento, no de presión. Me esforcé tanto por no repetir los errores de mis padres. Quise ser un refugio, no una cárcel. Y sin embargo, en algún punto, me convertí en una figura incómoda. Una presencia que parecía estorbar. Recuerdo cuando me dijo que quería estudiar relaciones públicas. Me pareció una carrera perfecta para su personalidad extrovertida, soñadora. Pero también supe desde ese momento que empezaría a caminar en un mundo que yo no entendía, eventos, apariencias, marcas, lujo, filtros. Todo lo que yo había evitado, ella lo abrazaba. Y aunque yo respetaba sus gustos, no dejaba de preguntarme si, en medio de tanto brillo, ella lograría mantener los pies en la tierra. Nuestra relación nunca fue hostil. Eso es lo más doloroso. No fue una guerra abierta. Fue una distancia silenciosa, una desconexión que crecía con los años y que yo intentaba disimular con regalos, con comidas favoritas, con gestos pequeños. Ella me decía, gracias, mamá, pero sin mirarme mucho a los ojos. Era como si yo formara parte de un pasado que ya no encajaba con la vida que ella quería. Como si mi presencia le recordara de dónde venía, cuando ella solo quería mirar hacia dónde iba. Hubo momentos en los que sentí que la perdía. Como cuando no quiso que la acompañara a una entrevista importante porque no quería parecer poco profesional. O cuando se fue de viaje con su pareja y no me llamó ni una vez en 5 días. Cosas pequeñas, sí, pero que en el fondo gritaban algo más, que nuestra conexión se estaba deshilando. Yo seguía ahí. Siempre. Pero ella parecía cada vez más lejos. Como un satélite que gira, hasta que un día se sale de órbita. Cuando conoció a su prometido, al principio me alegré. Se le veía feliz, ilusionada. Él era un joven educado, con buenos modales. Pero noté desde el primer encuentro que había una energía superficial entre ellos. Todo giraba en torno a las apariencias, a las redes sociales, a la imagen. Me preocupaba. Pero no dije nada. Porque como madre, a veces uno elige el silencio por miedo a parecer entrometida. Y quizás ese fue mi error, quedarme callada cuando mi intuición me gritaba que esa relación era más fachada que verdad. A pesar de todo,
seguí siendo su madre. Nunca dejé de estar disponible. Nunca dejé de contestar el teléfono, aunque solo me llamara para pedirme algo. Nunca dejé de pensar en ella al hacer la compra, al cocinar, al mirar una serie. Porque eso es lo que hacemos las madres, seguimos amando incluso cuando el amor ya no se refleja de vuelta. Por eso, cuando ella me invitó a esa cena después de semanas de silencio, algo en mí se encendió. Pensé que, tal vez, mi hija había vuelto. Pero aún no sabía que ese reencuentro marcaría una herida más profunda que todas las anteriores. Todo comenzó con una conversación que parecía inocente. Estábamos en la cocina, un sábado por la mañana. Yo cocinaba su platillo favorito, enchiladas verdes con queso fresco, y ella hablaba animadamente por teléfono con su prometido. Al colgar, me miró con entusiasmo y me dijo: «Mamá, ya decidimos la fecha de la boda, y queremos que sea algo inolvidable». Yo sonreí, con ternura. Me alegré de verla ilusionada. Pensé que me hablaría de flores, de su vestido, de sus nervios. Pero lo que vino después fue como una ola que, sin previo aviso, me golpeó el pecho con fuerza. «Queremos hacerla en la Hacienda La Encantada. Ya pedimos una cotización y nos encantó, solo falta que tú nos ayudes a pagarla». La frase cayó como plomo. Ella lo dijo con tanta naturalidad, con esa manera que tienen algunos jóvenes de asumir que sus padres siempre estarán ahí para sostener cada sueño, sin importar el precio. Me detuve. Apagué la estufa. La miré a los ojos. «¿Y cuánto cuesta esa hacienda?», pregunté, ya temiendo la respuesta. Ella sacó su celular, deslizó unas imágenes, y me mostró una cifra que me dejó helada. El costo equivalía a casi 3 años de mi sueldo. Traté de mantener la calma. No quería reaccionar desde el miedo o el enojo. Le dije que entendía su ilusión, que me parecía hermoso que quisiera una boda especial, pero que yo no podía costear algo así. Le recordé que soy una mujer sola, que mantengo mi casa con mucho esfuerzo, que no tengo ahorros suficientes para pagar un evento de ese nivel. Esperaba comprensión. Esperaba que ella me dijera: «No te preocupes, mamá. Buscaremos algo más sencillo». Pero lo que vi en sus ojos fue decepción, y luego, algo peor, desprecio. «No me sorprende», me dijo. «Siempre fuiste conformista. Por eso estás donde estás». Las palabras me cayeron como puñales. Esa no era mi hija, o tal vez sí, y yo simplemente me había negado a ver su parte más dura. Me defendí como pude. Le dije que no se trataba de conformismo, sino de responsabilidad. Que yo jamás me negaría a apoyarla en lo esencial, pero que endeudarme hasta el cuello por una fiesta no era amor, era locura. Ella me miró con una mezcla de rabia y vergüenza. «¿Entonces prefieres que me case en una casa de barrio?», disparó. Ese momento cambió todo. Ya no estábamos hablando de una boda. Estábamos enfrentando años de distancias, de expectativas rotas, de diferencias que nunca habíamos sabido nombrar. Yo defendía el valor de lo esencial. Ella, el de las apariencias. Yo hablaba desde el corazón. Ella, desde el ego. Y lo más doloroso era saber que esas ideas no se habían formado de la noche a la mañana. Que quizás yo había sembrado parte de ese pensamiento sin querer, al darle siempre lo mejor, al esforzarme tanto porque no le faltara nada, que terminó creyendo que tenía derecho a todo. La discusión se volvió más intensa. Me llamó egoísta. Me dijo que yo solo pensaba en mí, que no sabía lo que era sacrificarse por un hijo. En ese momento, me quedé sin palabras. Quise gritarle todo lo que había hecho por ella. Recordarle cada madrugada, cada jornada doble, cada vez que me privé de cosas para que ella tuviera lo mejor. Pero no lo hice. Solo la miré. Con el alma rota. Porque no hay mayor herida que la que viene de un hijo que ha olvidado tu amor. Nos quedamos en silencio. Un silencio denso, áspero, que se coló entre nosotras como una cortina de hielo. Ella se levantó de la mesa sin decir adiós. Tomó su bolso, sus llaves, y salió por la puerta como si nada. Como si no acabáramos de romper años de historia con una sola conversación. Yo me quedé sentada, con la comida servida, con las palabras atoradas en la garganta. Y esa fue la última vez que la vi durante varias semanas. Durante esos días, repasé cada momento de nuestra charla. Me culpé. Me pregunté si había exagerado. Si tal vez podría haber hecho un esfuerzo más.
Si debía vender el carro, pedir un préstamo, hacer lo imposible. Pero después, cada vez que me miraba en el espejo, me encontraba con los ojos tristes de una mujer que lo había dado todo. Y entendí que no se trataba de la boda. Se trataba de algo más profundo. De una hija que ya no reconocía los límites del amor sano. De una madre que necesitaba aprender a decir, basta. El teléfono no sonó. No hubo mensajes. Ni una disculpa. Ni siquiera un intento de diálogo. Yo lloraba en silencio, especialmente por las noches. No por el dinero, no por el evento, sino por la fractura invisible que sentía crecer entre nosotras. Una grieta que no sabía si podría cerrar. Miraba las fotos de su infancia, repasaba sus cartas del colegio, sus dibujos. Me preguntaba cómo habíamos llegado hasta ahí. Cómo ese amor tan puro había terminado convertido en exigencia y desprecio. Y justo cuando estaba aprendiendo a aceptar el silencio, cuando ya había hecho las paces con la idea de no ser parte de su gran boda de revista, ella llamó. Su voz era suave, amable. Mamá, quiero cenar contigo. Quiero que hablemos bien. Mi corazón se aceleró. Pensé que quería arreglarlo. Pensé que por fin había comprendido. Me puse mi mejor ropa, me perfumé, preparé mi alma para un reencuentro sincero. Pero lo que me esperaba en esa cena era algo que jamás habría imaginado. Los días posteriores a aquella conversación con mi hija fueron aún más dolorosos por una razón que no esperaba, el juicio de los demás. De pronto, las miradas de mis propios familiares se llenaron de reproches disfrazados de preocupación. Mi hermana, con quien siempre tuve una relación cercana, me llamó para decirme que no podía creer lo que había hecho. Me habló como si hubiera traicionado a mi hija. Me dijo que ella jamás le negaría algo así a su hijo. Uno como madre se sacrifica, aunque te duela, ¿o para qué crees que estamos?, sentenció con frialdad. No supe qué responderle. Solo guardé silencio, como quien escucha su propia sentencia. Mi cuñada, la hermana del padre de mi hija, ese mismo que nos abandonó años atrás, tuvo el descaro de escribirme por mensaje. Me dijo que era increíble que después de tanto tiempo sin figura paterna, yo le negara a mi hija lo único que la haría sentir especial. Usó palabras hirientes, hablaba como si mi negativa fuera un castigo, como si yo no tuviera corazón. ¿Dónde estaban todos esos años en los que me partí el alma para que a esa niña no le faltara nada? ¿Por qué ahora todos aparecían como jueces sin conocer el contexto? Y como suele pasar, los rumores viajaron rápido. Algunas amigas dejaron de hablarme. Otras, con las que solía compartir café o caminatas, empezaron a mirarme con una mezcla de compasión y desaprobación. Me sentía sola. Aislada. Como si mi entorno se hubiera puesto de acuerdo para convertir algo tan privado en un espectáculo público. Y lo más desgastante no era lo que decían, sino lo que insinuaban. Me veían como una mujer dura, controladora, tacaña, cuando en realidad, solo era una madre cansada de ser invisible. Hubo una tarde especialmente dura. Fui a hacer las compras y me encontré con una vieja vecina. Después de saludarme fríamente, me dijo, mi hija me pidió ayuda para su boda y no lo dudé. A veces, los sacrificios valen la pena si ves a tus hijos felices. Me lo dijo sin contexto, sin conocer la magnitud de lo que mi hija me pedía. Como si el solo hecho de decir no te convirtiera automáticamente en una madre indigna. Como si la felicidad de los hijos fuera una excusa para dejarse pisotear. Y empecé a dudar. A sentir vergüenza. A preguntarme si había fallado como madre. Si tal vez yo era, como decían, demasiado rígida. Si debía haberme endeudado, haber vendido algo, haber buscado la manera de complacerla. No dormía bien. Me levantaba en medio de la noche con pensamientos enredados, con la sensación de haber perdido algo que no sabía si algún día podría recuperar. No era el dinero. Era mi hija. Era su amor, su confianza, su respeto. Y la idea de haberlo echado a perder por una decisión me desgarraba por dentro. Pero en medio de esa tormenta también recordaba todo lo que había hecho por ella. Las veces que comí menos para que ella tuviera su lonche completo. Las veces que me quedé sin zapatos nuevos para que ella tuviera el vestido que quería. ¿Eso no contaba? ¿Dónde estaban esos sacrificios cuando me señalaban por no pagar una fiesta? Me dolía que nadie viera el todo, solo ese pedazo que era fácil de criticar. Porque es muy cómodo juzgar desde fuera,
pero vivirlo es otra cosa. En mi casa, el silencio pesaba. Cada rincón me recordaba a ella. La silla donde se sentaba a platicar mientras cocinaba. El espejo donde se probaba vestidos antes de salir a una fiesta. El cajón donde guardaba cartas viejas de cumpleaños que yo misma le escribí. Y en medio de todo ese dolor, tenía que cargar con la idea de que, además, era una mala madre. No por lo que hice, sino por lo que no hice. Por no complacerla. Por no ceder. Por atreverme a poner un límite. Recuerdo un momento especialmente cruel. Una prima mía me llamó solo para decirme que mi hija había publicado en redes sociales una foto con el texto: "Mi boda no tendrá todo lo que soñé, pero al menos la haré sin deberle nada a nadie". Ese mensaje, dirigido claramente a mí, me desgarró. No solo por lo que decía, sino por la intención. Ella sabía que dolería. Sabía que esas palabras eran cuchillos. Y aún así las lanzó al mundo. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí verdaderamente traicionada. Pero lo más triste no era que me juzgaran los demás. Lo más triste era que, en el fondo, yo también empecé a juzgarme. Me miraba al espejo y me preguntaba si acaso había olvidado cómo amar. Si mi miedo a caer en la ruina me había robado la ternura. Me convertí en mi peor enemiga. Me cuestionaba cada decisión, cada palabra dicha, cada gesto. No había consuelo. Solo una soledad amarga que se agrandaba con cada crítica, con cada silencio ajeno. Y sin embargo, algo dentro de mí se mantenía firme. Tal vez era orgullo. Tal vez dignidad. Tal vez solo una mujer que, después de toda una vida sacrificándose, por fin había aprendido a decir no, sin pedir perdón. Me dolía estar sola. Me dolía que me llamaran egoísta. Pero más me habría dolido traicionarme a mí misma. Y fue justo en medio de esa confusión cuando sonó el teléfono. Era mi hija. Su voz era suave, casi dulce. Me invitó a cenar. Me dijo que quería hablar, con calma. Y yo, ingenuamente, creí que por fin vendría la paz. Los días que siguieron a la discusión con mi hija fueron los más largos que he vivido en muchos años. El silencio se convirtió en un nuevo integrante de la casa. Estaba en cada habitación, en cada rincón, en cada taza de café que me servía esperando escuchar el timbre de una llamada que nunca llegaba. Las horas pasaban lentas, pesadas, como si el tiempo supiera que yo no tenía nada que esperar. Cada mañana abría los ojos con una pequeña esperanza: quizás hoy sí me llama, quizás hoy recapacita, pero las notificaciones del teléfono solo mostraban publicidad o cadenas de mensajes sin sentido. Me sorprendía lo mucho que dolía su silencio. Porque no era solo ausencia. Era indiferencia. Un corte. Una forma de decirme sin palabras: no eres parte de mi vida ahora mismo. Y eso me partía el alma. Porque yo había sido parte de todo. De sus inicios, de sus tropiezos, de sus días de fiebre y sus tardes de tarea. ¿Cómo podía borrarme así? ¿Cómo podía cerrar la puerta de nuestra historia como si se tratara de una página más? Empecé a preguntarme si el amor de una madre tiene fecha de vencimiento. Las noches eran lo peor. Porque no había nada que distrajera mi mente. Me acostaba y la oscuridad traía recuerdos como si alguien los proyectara en el techo. La veía de pequeña, con sus coletas mal hechas, cantando canciones inventadas mientras jugaba con sus muñecas. Recordaba su primer día de escuela, cómo me apretaba la mano con miedo, y cómo me miró con sus ojitos llorosos al entrar al salón. Esa imagen se me clavaba en el pecho. ¿Dónde quedó esa niña? ¿Cómo fue que la perdí sin darme cuenta? Y me acordaba también de las veces que se enfermó. Una en particular, cuando tenía 8 años y la fiebre no bajaba. Estuve 3 noches sin dormir, sentada a su lado con un paño húmedo en la frente y una oración constante en los labios. Juré en ese entonces que daría mi vida por ella sin dudarlo. Y no era una frase exagerada. Era real. Si alguien me hubiera pedido cambiar mi salud por la suya, lo habría hecho sin pensar. Porque así es el amor de madre, brutal, total, sin condiciones. ¿Acaso ella lo olvidó? ¿Acaso nunca lo supo? Pasaba las tardes revisando viejas fotografías. Una detrás de otra. Desde que era bebé hasta sus años de universidad. Las tenía ordenadas por etapas, porque siempre me gustó guardar cada momento. No por nostalgia,
sino por amor. Pero ahora, mirarlas era como clavarse una espina en el corazón una y otra vez. En cada sonrisa que veía, sentía un vacío. Y en cada imagen, me preguntaba, ¿cuándo empezó a alejarse? ¿En qué momento exacto dejamos de vernos como madre e hija y pasamos a ser dos mujeres que no se entienden? El teléfono seguía mudo. Yo me decía que debía darle espacio. Que estaba molesta y necesitaba tiempo. Pero con cada día que pasaba, la duda se hacía más grande. ¿Fui demasiado dura? ¿Pude haber cedido un poco más? ¿Perdí a mi hija por culpa del dinero? Era una pregunta que me taladraba la mente. Porque yo no soy avara. Jamás lo fui. Solo quería proteger mi estabilidad, cuidar lo poco que he construido con tanto esfuerzo. Pero quizás, en su mundo, decir que no se traduce como abandono. ¿Y si de verdad pensaba que no me importaba? Intenté ocupar mi mente. Leí libros. Vi películas. Salí a caminar. Pero nada me devolvía la paz. Porque todo lo que hacía me recordaba a ella. Caminaba por el parque y veía a madres con hijas conversando, riendo, tomándose fotos. Me daban ganas de acercarme a esas mujeres y decirles, no se peleen por tonterías. Abrácenlas mientras puedan. Pero me callaba. Porque hablar desde el dolor es difícil. Y lo último que quería era que mi tristeza se volviera contagiosa. Yo solo quería volver a sentirme mamá. Y entonces surgía otra emoción, la culpa. Me culpaba por haber criado a una hija que le daba más valor a una fiesta que a nuestra relación. ¿Qué hice mal? ¿La consentí de más? ¿La hice sentir que merecía todo sin esfuerzo? ¿Fue mi amor demasiado protector? Empecé a cuestionar cada etapa de su crianza. Cada vez que le dije que sí, cada vez que le resolví la vida. Tal vez, sin querer, le enseñé a recibir, pero no a valorar. Y ese pensamiento me dolía más que cualquier crítica externa. Una parte de mí quería llamarla. Romper el orgullo. Pedirle disculpas. Pero otra parte, más callada pero firme, me decía que no debía hacerlo. Que esta vez no era mi turno de dar el primer paso. Que si de verdad me quería, ella también debía aprender a tender la mano. Y esa batalla interna se libraba todos los días en mi pecho. El deseo de recuperar a mi hija, contra la necesidad de respetarme como mujer. ¿Es posible amar profundamente y a la vez poner un límite? ¿O una madre siempre debe ceder? Los días pasaban. El mundo seguía su curso. Las personas vivían, reían, planeaban bodas ajenas. Y yo seguía aquí, en mi pequeño rincón, esperando algo tan simple como una llamada. Un «mamá, lo siento», o al menos un «¿cómo estás?». Pero no llegó. Y aprendí que el amor no siempre se devuelve. Que a veces das todo, y aún así te quedas con las manos vacías. Pero justo cuando creí que debía resignarme, el teléfono sonó. Era ella. Y con una voz suave, casi como antes, me dijo, ¿te gustaría cenar conmigo esta semana? La llamada llegó una tarde cualquiera, justo cuando yo ya me había convencido de que no volvería a sonar. El teléfono vibró sobre la mesa y, al ver su nombre en la pantalla, mi corazón dio un salto que no sentía desde hacía años. Dudé un segundo antes de contestar, como si mi cuerpo necesitara protegerse antes de volver a abrir la herida. Pero respondí. Hola, dije con la voz entrecortada. Y entonces, su tono, suave y medido, llenó la habitación. Mamá, quiero hablar contigo. Solo tú y yo. Esta vez con calma. Me quedé en silencio unos segundos, tragando lágrimas, mordiéndome la emoción para no sonar ansiosa. La escuché decir que había estado pensando, que tal vez ambas se habían dicho cosas hirientes. Que no quería seguir distanciada. Me preguntó si aceptaría cenar con ella el jueves siguiente. No en casa, no en un sitio común, en un restaurante nuevo al que ella solía ir con su pareja. Quiero que estemos bien, dijo. Y con esas palabras, tan simples y tan poderosas, derritió de golpe toda mi tristeza contenida. Esa noche no dormí. Me pasé horas imaginando el encuentro. Me aferré a la idea de que por fin, después de tanto dolor, llegaría el momento de la reconciliación. Me vi abrazándola, hablando desde el alma, riéndonos entre lágrimas como antes. Pensé en todo lo que quería decirle, cuánto la amaba, cuánto me había dolido la distancia, cuánto deseaba verla feliz, pero también,
cuánto necesitaba que me viera como algo más que una billetera. Mi corazón estaba listo. Abierto. Vulnerable. Dispuesto a sanar. Pasé los días previos con una mezcla de ansiedad e ilusión. Hice limpieza en casa como si el orden externo pudiera calmar el caos interno. Busqué en mi closet la ropa que ella misma me había regalado años atrás, esa blusa lila que tanto le gustaba. Me miré al espejo como hacía mucho no lo hacía, tratando de encontrar en mis ojos a la mujer fuerte que alguna vez fui. Quería estar bien. Quería que me viera radiante. No por vanidad, sino para que supiera que su madre seguía viva, entera, a pesar del dolor. El día de la cena decidí llevarle un regalo. Nada ostentoso, nada costoso, solo algo simbólico. Encontré en una cajita antigua un relicario que perteneció a mi madre. Era pequeño, dorado, con un lugar para 2 fotos diminutas. Dentro, puse una imagen de ella cuando era niña y una mía, juntas en un día de campo que atesorábamos. Lo envolví con cuidado y escribí una nota a mano, para que nunca olvides cuánto te amo. Lo metí en mi bolso con una ternura que me quebró por dentro. Iba con el corazón en la mano. Llegué al restaurante 15 minutos antes. Me senté cerca de una ventana, desde donde podía ver la puerta. Cada vez que alguien entraba, me enderezaba instintivamente. El lugar era elegante, con luces tenues y música suave. A mi alrededor, parejas y familias conversaban sin saber que, en una de esas mesas, una madre estaba a punto de poner toda su esperanza sobre el mantel. Me sentía como en el borde de algo. Como si aquella cena pudiera cambiarlo todo o destruir lo poco que quedaba. Ella llegó puntual, como en sus mejores tiempos. Estaba hermosa. Vestía como si fuera a un evento importante. Me saludó con una sonrisa cálida, aunque un poco nerviosa. Se sentó frente a mí y, por unos segundos, nos quedamos en silencio. Solo nos miramos. Yo quería abrazarla, pero me contuve. Algo en su postura me decía que no era momento. Entonces comenzó a hablar. De su trabajo, de la boda, del estrés. Yo la escuchaba con atención, asintiendo, sin interrumpir. Quería que se sintiera cómoda. Que supiera que yo seguía siendo su refugio. Durante el primer plato, sentí que todo iba bien. El tono era amable, la conversación fluía, y aunque no hablábamos de lo realmente importante, había una sensación de paz contenida. Yo esperaba el momento en que me tomara la mano y me dijera que me había extrañado. Que había comprendido lo que significaba mi negativa, que no era falta de amor, sino cuidado. Que me perdonaba, o que al menos quería empezar de nuevo. Lo deseaba tanto que por un instante creí que ya lo estaba viviendo. Entonces ella sacó de su bolso una carpeta. La colocó con delicadeza sobre la mesa, como si fuera parte natural de la velada. Yo la miré, confundida. Me dijo que antes de terminar la cena, quería mostrarme algo. Es solo un acuerdo, dijo, algo simple, para que estemos claras y sin malos entendidos. Sentí cómo se me tensaban los hombros. Le pregunté de qué se trataba. Es una propuesta, algo que puedes firmar si de verdad quieres estar cerca en este proceso. Sus palabras eran suaves, casi dulces. Pero dentro de mí, algo empezó a agrietarse. No supe qué decir. De pronto, la cena ya no era una reconciliación. Era una transacción disfrazada de tregua. Esa carpeta sobre la mesa era un símbolo. No solo de lo que ella quería, sino de lo que yo ya había perdido. Porque no importa cuán bonito hablara, ni cuán elegante fuera el lugar. Lo que dolía no era el papel, ni la propuesta. Lo que dolía era saber que yo venía con amor, y ella con estrategia. Y aún así, aún en ese momento, no imaginaba la magnitud de lo que ese documento escondía. El restaurante tenía una elegancia sobria, con velas pequeñas sobre cada mesa, música instrumental suave y una luz cálida que creaba una atmósfera casi íntima, como si el lugar estuviera diseñado para reconciliaciones. La mesa estaba reservada a nombre de mi hija. El mesero nos condujo con amabilidad y ella caminó con paso seguro, como quien sabe que está en control de la situación. Al sentarnos, noté que había elegido una mesa discreta, en una esquina tranquila, lejos de miradas ajenas. Pensé que lo había hecho para que pudiéramos hablar con calma. No imaginaba que el aislamiento también podía tener otros fines. Ella me miró con ternura, con una sonrisa pequeña pero genuina, y me preguntó cómo había estado.
Hacía tanto que no me preguntaban eso con sinceridad, que casi no supe cómo responder. Le dije que bien, que tranquila, aunque la verdad era que mi mundo había estado lleno de silencios, de dudas, de noches sin paz desde que dejamos de hablarnos. Pero no quería dañar el momento. Esta cena, este encuentro, parecía un pequeño milagro, y yo no quería estropearlo con reproches. Así que sonreí, también. Nos miramos. Y por un instante, fui su madre, y ella, mi niña otra vez. El mesero nos trajo las bebidas. Ella pidió vino tinto. Yo opté por agua con limón, como siempre. Y cuando brindamos, su copa chocó contra la mía con un leve tintineo que, de alguna forma, me estremeció. Por nosotras, dijo. Y esas dos palabras bastaron para que mi corazón se abriera por completo. Quise pensar que ese brindis venía desde el alma. Que, al fin, estábamos soltando todo lo que nos separaba. Que esta noche marcaría un antes y un después. Que la herida estaba empezando a cerrar. Hablamos de su infancia. Me preguntó si recordaba el día que se disfrazó de mariposa en el festival escolar. Reímos. Le dije que aún guardaba la foto donde su disfraz estaba cayendo a pedazos y aún así no dejaba de bailar. Luego, ella me preguntó si me acordaba de su cumpleaños número 12, cuando llovió y toda la decoración se arruinó. Le dije que sí, que jamás olvidaría cómo lloró por los globos mojados, ni cómo terminó riendo mientras partíamos el pastel bajo la lluvia. Era extraño y hermoso revivir esos recuerdos con ella. Durante un momento, la conversación fluyó como si nada nos hubiera roto. Nos reímos sinceramente. Hablamos de los programas de televisión que veíamos juntas, de las canciones que cantábamos en el auto, de aquel viaje a la playa donde nos quemamos tanto que dormimos de pie. Me observaba con una ternura que hacía años no veía en sus ojos. Y yo me derretía por dentro. Porque si hay algo que una madre desea más que cualquier otra cosa, es recuperar esa mirada de complicidad con su hija. La comida llegó y seguimos conversando. Todo parecía ir bien. Sentí que, por fin, estábamos sanando. Le dije que me alegraba verla feliz. Que, más allá de todo lo que había pasado, yo quería lo mejor para ella. Que tal vez no podía darle una boda de revista, pero que le deseaba una vida llena de amor real, del que no se compra ni se aparenta. Ella bajó la mirada por un segundo y murmuró, «Yo sé, mamá, yo sé». Ese, yo sé, fue como un bálsamo para mí. Por fin, parecía que entendía. Mi esperanza crecía con cada palabra. Sentía que mi niña estaba volviendo. No físicamente, no solo en presencia, sino en alma. Sentía que me estaba escuchando con el corazón, que mi voz ya no le estorbaba, que volvía a ser alguien importante para ella. En algún momento, tomé su mano sobre la mesa y ella no la retiró. Eso, para mí, fue todo. Porque a veces no hacen falta discursos largos ni explicaciones complejas. A veces, un gesto simple puede sanar años de heridas. Y esa noche, creí que eso estaba ocurriendo. Ella me habló de su pareja, de los nervios que sentía por el evento, del estrés que representaba coordinarlo todo. Yo asentía, escuchando cada detalle. No con interés por la boda en sí, sino por verla abrirse. Por sentirme parte de su mundo otra vez. Me reía cuando hacía bromas sobre su torpeza con los proveedores, y sentía una especie de ternura al verla que no sentía desde que era adolescente. Era como si, finalmente, las murallas se estuvieran desmoronando. Como si el amor de madre e hija estuviera encontrando su camino de regreso. Hubo un momento donde todo parecía perfecto. El vino en su copa brillaba con las luces del restaurante, ella sonreía con la cara ligeramente sonrojada, y yo, con el corazón lleno, me sentía en paz. Hacía mucho que no experimentaba esa paz. Esa certeza de que, a pesar de todo, el amor verdadero encuentra el modo de abrirse paso entre las grietas. Pensé que tal vez las madres exageramos los dolores. Que tal vez esta vez me había equivocado. Que todo estaría bien. Que la tormenta había pasado. Y justo en medio de esa sensación de alivio, de esa burbuja cálida que me envolvía, ella volvió a mencionar algo que había dejado pasar al principio. Antes de que terminemos, quiero mostrarte un par de cosas. Es rápido, pero importante. Su tono seguía siendo amable, pero algo en su voz cambió. Era más firme, más controlado. Yo, todavía ilusionada, no lo noté. Asentí con una sonrisa. Claro, hija, lo que necesites.
No sabía que esa, cosa rápida, sería la semilla de una traición que me rompería el alma en 1000 pedazos. Ella sacó una carpeta del bolso con movimientos calculados. No fue un gesto casual. Lo hizo con la misma calma con la que un prestidigitador revela su carta final. Mamá, antes de que terminemos, quiero que leas esto, dijo mientras deslizaba el documento hacia mí. Sonrió, pero ya no era la sonrisa de hace un momento. Era otra, más parecida a una máscara pulida. Yo tomé la carpeta sin entender. Aún no sospechaba nada. Pensaba que quizás era una lista de invitados, o tal vez el itinerario de la boda. Pero cuando abrí esas hojas, supe que todo lo que había sentido durante la cena se rompía como un cristal en cámara lenta. Lo primero que leí fue el encabezado de un contrato notarial. Mis ojos se nublaron. ¿Qué es esto?, pregunté. Ella se acomodó en su silla, como si hubiera esperado ese momento con antelación. Es solo una autorización para que me transfieran el saldo de la cuenta que tenía papá contigo. Ya sabes, la cuenta conjunta que nunca se cerró. Mi cuerpo se tensó. Esa cuenta llevaba años sin tocarse. La abrimos cuando él aún estaba vivo, y tras su fallecimiento, lo poco que quedó ahí lo dejé intacto. No por el dinero, sino por respeto. Era un recuerdo. Un vestigio de una historia que había terminado mal, sí, pero que aún dolía. Ella continuó hablando con una voz tranquila, casi profesional. Me explicó que necesitaba ese dinero para pagar el anticipo del salón, que ya había comprometido el vestido, la música, el catering. Que cancelar ahora sería un escándalo. Que ya era tarde para arrepentirse. Me dijo que, como la cuenta aún estaba a nombre de ambos, mi firma bastaba para autorizar la transferencia. Solo necesito eso, mamá. Una firma. Y todo queda arreglado. Me miró con una mezcla de ternura falsa y urgencia disfrazada. Como si al firmar, estuviéramos también sanando. Me quedé en silencio. Mi mano temblaba. No por el contrato. No por la suma. Sino por lo que entendía en ese instante, que toda esta cena, toda esta aparente reconciliación, era solo un envoltorio elegante para una petición fría. No era perdón lo que ella quería. No era reconstrucción. Era dinero. Otra vez. Como al inicio de todo. Pero ahora no venía con gritos, sino con vino tinto y risas planeadas. Me invitaron a una reconciliación, pero en realidad me estaban citando para una transacción emocional disfrazada de afecto. No puedo firmar esto, murmuré, dejando la hoja sobre la mesa como si quemara. Ella frunció el ceño por primera vez en la noche. ¿Por qué no? Es tu obligación. Ese dinero está ahí, dormido, sin uso. ¿Qué te cuesta ayudarme con esto? Intenté respirar profundo. Le dije que ese dinero no era solo dinero. Que era parte de algo más grande, de una historia dolorosa, de una etapa que no se podía abrir así, con tanta frialdad. Le expliqué que no se trataba de negarle ayuda, sino de respetar el fondo emocional de las cosas. Pero ella ya no escuchaba. Su mirada ya no era dulce. ¿Sabes qué?, dijo, bajando la voz pero subiendo el veneno. Siempre lo haces. Siempre encuentras una forma de arruinarlo todo. Eres una piedra en el zapato. Un estorbo para mis sueños. La frase cayó como un mazazo. Me la dijo sin parpadear. Como quien repite algo que ya ha pensado 1000 veces. Como quien lleva esa frase en la garganta desde hace años, esperando el momento justo para escupirla. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. No todavía. Me limité a mirarla, intentando encontrar en su rostro a mi hija, pero ya no estaba. Ella siguió hablando, con una rabia contenida. Tú siempre tuviste excusas para todo. Que no alcanzaba, que no se podía, que era muy caro. ¿Sabes qué? Yo crecí sintiendo que el mundo era pequeño, porque tú me lo mostraste así. Y no pienso vivir limitada como tú. Cada palabra era una daga. Quise responder. Decirle que ella tuvo techo, comida, estudios, amor, que yo me desviví por darle lo que nunca tuve. Pero no pude. Porque, en ese instante, entendí que ya no me hablaba como hija. Me hablaba como adversaria. Como una mujer que me veía más como obstáculo que como madre. ¿Tanto cuesta firmar un papel, mamá? ¿De verdad prefieres quedarte con ese dinero viejo en vez de ayudarme a tener un día feliz?
La manipulación en su voz me desgarró. Era como si yo fuera la villana de su historia. Como si mi dignidad fuera egoísmo. Como si proteger lo poco que había quedado de una vida rota me convirtiera en una madre mezquina. Me levanté de la silla con lentitud, tomando mi bolso. La miré con los ojos empañados, pero sin permitir que las lágrimas cayeran. Lo que cuesta es que me veas como un cajero automático, y no como tu madre. Ella no dijo nada. Solo se encogió de hombros, como si yo fuera un problema menor. Como si ya supiera que no me convencería y hubiera perdido el interés. Y ahí, frente a esa indiferencia helada, supe que había perdido algo mucho más grande que una cuenta bancaria. Había perdido el puente. La confianza. El respeto mutuo. No por negarme a firmar, sino porque entendí que ella había cruzado una línea. Que su deseo por una boda perfecta la había llevado a convertirme en un obstáculo, en una herramienta, en una firma más entre tantas. Salí del restaurante con el alma hecha trizas. Caminé despacio, sintiendo que cada paso pesaba el doble. Llevaba en el bolso el pequeño relicario que pensaba entregarle. No lo saqué. No se lo di. Porque ese regalo era para una hija, y esta mujer que me acababa de decir que era un estorbo, no era la hija que crié. Esa noche comprendí que hay traiciones que no vienen de extraños, ni de enemigos. Vienen de quienes un día dormían entre tus brazos. Y duelen, porque jamás las viste venir. Ella se levantó sin decir una palabra más, recogió su bolso con una determinación fría y salió del restaurante dejando tras de sí un silencio pesado y helado. La puerta se cerró con un golpe sordo que retumbó en mis oídos como un eco de todo lo que acababa de pasar. Me quedé sentada en aquella mesa, sola, con el corazón hecho trizas y el alma vacía. Miré a mi alrededor, buscando en las miradas de los otros comensales algún signo de compasión, pero todos parecían seguir en sus propios mundos, ajenos a mi dolor. Fue en ese instante cuando comprendí la magnitud de lo que había perdido. No era solo la cena que ella había planeado con tanto cuidado, no era solo una noche de esperanzas rotas. Era a mi hija. Esa misma que me había dado la vida, la que alguna vez corrió hacia mí con brazos abiertos y risas sinceras. La que había guardado en mis entrañas durante 9 meses. La que creí que nada ni nadie podría separarnos. Pero ahora, en ese restaurante vacío, la realidad me golpeaba con fuerza, ella ya no estaba. No conmigo. Las lágrimas comenzaron a deslizarse sin control por mis mejillas. No eran lágrimas de rabia ni de reproche, sino de un dolor profundo y desgarrador. De una soledad que cala hasta los huesos. Recordé cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada comida que dejé pasar para darle lo mejor. Pensé en las veces que le abracé cuando tenía miedo, en los consejos que le di y en las veces que callé para protegerla. Todo parecía tan lejano y, sin embargo, tan reciente en mi memoria. ¿Cómo podía ser que todo eso no fuera suficiente? Pensé en las pequeñas cosas que hacían que nuestra relación fuera especial. Las historias que contábamos, las tardes en el parque, los cumpleaños celebrados con emoción. Todo eso, como un castillo de naipes, se desmoronaba frente a mí. La niña que una vez me miró con adoración ahora me veía como un obstáculo, como alguien que no merecía su confianza ni su amor. Sentí que me habían arrancado una parte de mí misma y que nunca volvería a ser completa. Me quedé allí, sentada en silencio, escuchando solo el murmullo lejano de las conversaciones ajenas y el tenue sonido de los cubiertos sobre los platos. El tiempo parecía haberse detenido. Quería gritar, preguntar, suplicar que se quedara, pero mi voz se había quebrado. ¿De qué servía luchar contra algo que ya no podía cambiar? En ese momento, entendí que el amor no siempre basta. Que a veces, por más que des, por más que te entregues, el retorno puede ser un vacío helado. Me recordé a mí misma que siempre fui una madre que dio todo sin esperar nada a cambio. Que amé con toda la fuerza que mi corazón podía albergar, incluso cuando no era correspondida. Pero también comprendí que amar no significa permitir que te pisoteen. Que amar no implica olvidar tu dignidad. La traición que sentía era más que un golpe al corazón, era un llamado a aprender a cuidarme, a protegerme, a valorarme aunque duela. Y aunque el dolor era insoportable, también sentí un pequeño destello de fuerza. Porque, a pesar de todo, seguía allí. Con vida. Con esperanza. Con un alma que, aunque rota, no estaba dispuesta a desaparecer. Me levanté lentamente, recogí mi bolso y salí a la noche fresca,
dejando atrás ese lugar que guardaría para siempre el eco de la traición y el abandono. Afuera, el mundo seguía girando, indiferente a mi tragedia personal. Mientras caminaba hacia mi coche, me vinieron a la mente las palabras que alguna vez le dije a ella cuando era pequeña: la vida no siempre es justa, pero debemos seguir adelante con la cabeza en alto. Ahora esas palabras parecían dirigidas a mí misma, como un mantra para no perderme en la tristeza. Porque aunque la herida estaba fresca, sabía que tenía que encontrar la manera de sanar, de reconstruirme, de aprender a vivir sin depender del amor que alguna vez pensé incondicional. En medio de esa soledad, recordé también que no estaba sola en el mundo. Que había otras madres, otros hijos, otras historias de dolor y reconciliación. Que muchas personas habían pasado por algo similar y habían encontrado la fuerza para seguir. Y sentí un impulso profundo de compartir mi historia. De abrir mi corazón para que otros que se sintieran abandonados o traicionados supieran que no están solos. Que el amor duele, sí, pero también enseña. Llegué a casa y me senté en el sillón, todavía con la sensación de vacío en el pecho. Miré el relicario que no le entregué, y lo abrí con cuidado. Allí estaban las fotos que me recordaban quién soy, quién fui y quién todavía puedo ser. Cerré los ojos, respiré profundo y me prometí que esta historia no terminaría con una traición. Que encontraría la manera de transformar el dolor en fuerza, la pérdida en aprendizaje. Porque a veces, perder no significa acabar, sino empezar de nuevo. Entré a casa con los pasos lentos y el cuerpo cansado, pero el peso que cargaba en el alma era mucho más pesado que cualquier agotamiento físico. Cerré la puerta detrás de mí. Por un momento, el silencio me abrazó con una intensidad casi dolorosa. Quitarme los zapatos fue un acto que parecía simbólico, dejar caer también las esperanzas y las ilusiones que había llevado conmigo esa noche. Cada movimiento era lento, como si el tiempo se dilatara para permitirme sentir hasta el último rincón del dolor. Me despojé de la ropa con la misma lentitud, pero no solo de las prendas. Me desvestía del amor que había entregado sin medida, de las palabras que había guardado en mi pecho, de los abrazos que había dado con la esperanza de sanar heridas invisibles. Esa noche parecía que la piel no bastaba para contener las emociones. Cada lágrima que caía era un pequeño grito silencioso, una confesión muda de un corazón que se sentía roto, pero aún latiendo. Me dirigí al viejo mueble donde guardo los álbumes de fotos familiares, esos que siempre han sido mi refugio cuando el mundo afuera se vuelve demasiado frío. Abrí la tapa con cuidado, casi como si temiera que se rompiera en mis manos. Saqué un álbum y pasé las páginas lentamente, dejando que cada imagen me envolviera en un abrazo nostálgico. Vi su carita de niña, sus risas congeladas en el tiempo, los momentos que una vez fueron nuestros y que ahora parecían tan lejanos. Me detuve en una foto en particular, ella con una sonrisa amplia, con las coletas mal hechas, sosteniendo un globo en la mano durante su 5º cumpleaños. Recordé esa fiesta sencilla, sin lujos, pero llena de amor y risas genuinas. Fue un día que me prometí nunca olvidar, porque en esa inocencia, en esa alegría, estaba todo lo que siempre quise para ella. Y ahora, viendo esa imagen, sentí que una parte de mí se había quedado atrapada en ese momento feliz, lejos de la traición y el desencanto. Las lágrimas comenzaron a deslizarse sin que pudiera detenerlas. No eran lágrimas de rabia ni de culpa, sino de tristeza profunda y silenciosa. Lloré sin ruido, sin prisa, dejando que el llanto fuera el único lenguaje capaz de expresar la tormenta que se desataba dentro de mí. El dolor era tan grande que parecía ocupar todo el espacio de la habitación, y sin embargo, en medio de esa oscuridad, también sentí una chispa tenue de esperanza. Porque llorar también es sanar. Mientras las lágrimas mojaban las páginas del álbum, pensé en todo lo que había dado por ella. Pensé en las noches sin dormir cuando estaba enferma, en las comidas preparadas con cariño, en los consejos susurrados al oído y en los sacrificios invisibles que nadie vio. Quizás no fui perfecta. Quizás cometí errores. Pero amarla de verdad, eso siempre lo hice bien. Eso era algo que nadie podía quitarme, ni siquiera aquella traición disfrazada de cena. Me abracé a mí misma, como si pudiera retener toda la fuerza que necesitaba para enfrentar el día siguiente. En medio de la oscuridad de la noche, me prometí que no permitiría que ese dolor me destruyera. Que había mucho más en mí que la decepción y la tristeza. Que el amor que me quedaba, aunque herido, seguía siendo el motor para seguir adelante. Porque, a veces, la resiliencia nace del corazón roto y de la valentía de seguir amando, incluso cuando parece imposible. Miré hacia la ventana y vi la noche estrellada, inmensa y silenciosa. Pensé en cómo,
a pesar de la oscuridad, las estrellas siguen brillando. Quizás, igual que ellas, yo también podía encontrar la luz en medio de esta tormenta. Cerré los ojos y respiré profundo, llenándome de ese aire fresco que me recordaba que la vida sigue, que las heridas sanan con tiempo y que el amor propio puede ser el abrazo más fuerte que uno pueda darse. Pensé en la hija que había criado, en la mujer que esperaba que fuera feliz. Y aunque la realidad había sido dura, no podía renunciar a ese amor. Porque amar no es solo estar presente en los momentos felices, sino también soportar los silencios y las ausencias, las traiciones y los reproches. Porque amar es resistir. Y yo, aunque herida, estaba decidida a resistir, a no perder la esperanza de que algún día el vínculo se restaurara, o al menos, que mi corazón encontrara paz. Finalmente, cerré el álbum y apagué la luz. Me acosté en la cama con el relicario en las manos, ese símbolo pequeño pero poderoso de un amor que nunca dejó de latir. Cerré los ojos con la certeza de que, aunque la noche fuera la más larga, también sería la que precediera a un amanecer. Y con esa esperanza, me entregué al sueño, lista para enfrentar un nuevo día, con el alma un poco más fuerte y el corazón dispuesto a seguir amando, aunque fuera desde la distancia. Al despertar al día siguiente, sentí un peso extraño en el pecho, como si la tristeza y el dolor hubieran dejado un vacío profundo, pero también un espacio para algo nuevo. Caminé hacia el armario donde había dejado cuidadosamente guardado el vestido que pensaba usar para la boda. Lo miré con atención, reconociendo que ese vestido ya no era un símbolo de celebración, sino de una esperanza rota. Con lágrimas en los ojos, tomé la decisión, ese vestido debía dejar de ser un recuerdo de lo que no sería. Lo empaqué con cuidado y lo llevé a una organización que ayuda a mujeres en situaciones difíciles. Donar ese vestido fue más que un acto físico. Fue un símbolo de dejar ir el pasado, de soltar el dolor que me había atado durante tanto tiempo. Mientras entregaba esa prenda, pensé en todas las veces que había soñado con verla caminar hacia el altar con una sonrisa radiante, y aunque ese sueño se había desvanecido, sentí que algo en mí renacía. Un pequeño fuego de esperanza, una llama que me recordaba que, aunque las cosas no salieran como esperaba, mi vida seguía teniendo sentido. Decidí buscar ayuda profesional. Comencé terapia con una psicóloga que me acompañó en ese camino oscuro que parecía interminable. Al principio, fue difícil abrirme, hablar de mi dolor, de la traición y del abandono. Pero poco a poco, esas sesiones se convirtieron en un espacio seguro donde pude ser vulnerable sin miedo a ser juzgada. Aprendí a identificar mis emociones, a aceptarlas sin culpa y a perdonarme por las decisiones que había tomado, incluso aquellas que ahora veía con ojos más compasivos. Retomar mis pasatiempos fue otra forma de reconstruirme. Volví a pintar, a escribir, a escuchar música que me hacía vibrar el alma. Esos momentos creativos me devolvieron la conexión conmigo misma, me recordaron que no solo soy madre, sino una mujer con sueños, gustos y un valor propio. Cada pincelada, cada palabra escrita era un acto de amor propio, un recordatorio de que merezco ser feliz y respetada, sin importar las circunstancias externas. Además, empecé a rodearme de personas que realmente valoraban mi esencia. Amigos de toda la vida que me tendieron la mano, que escucharon mis lágrimas y celebraron mis pequeñas victorias. Familiares que, aunque no perfectos, mostraron su apoyo sin condiciones. Esas relaciones me enseñaron que el amor verdadero no se mide en dinero ni en gestos grandilocuentes, sino en la presencia sincera, en el respeto y en el cuidado mutuo. Durante esos días, muchas veces me repetí a mí misma que no estaba sola, que aunque el camino fuera difícil, tenía la fuerza para seguir adelante. No era un acto de orgullo ni de terquedad, sino de amor propio. Aprendí a decir no, sin miedo, a establecer límites que protegieran mi paz. Descubrí que cuidar de mí misma no era egoísmo, sino una necesidad vital para sanar y crecer. Ese proceso fue lento, pero constante, y cada pequeño paso me acercaba más a la mujer que estaba destinada a ser. A veces, en la quietud de la noche, recordaba las palabras hirientes que escuché en esa cena y las transformaba en combustible para seguir luchando. Siempre fuiste un estorbo para mis sueños. Esas palabras, en lugar de destruirme, se convirtieron en un recordatorio de que mi valor no depende de la aprobación de nadie. Que puedo ser digna y fuerte, incluso cuando otros intentan minimizarme. Que mi historia no termina con la traición, sino con la dignidad que elijo mantener. Con cada día que pasaba, me sentía más completa. Había encontrado en mi interior un rincón de paz que nadie podría arrebatarme. La soledad que antes me parecía insoportable, ahora se transformaba en un espacio de reflexión y autodescubrimiento. Empecé a verme con ojos nuevos,
a apreciar mis cualidades, mis defectos y, sobre todo, la capacidad infinita que tengo para amar, incluso cuando el amor no es correspondido. No me rendí. Esa fue la clave. A pesar del dolor, la decepción y la traición, decidí cuidarme como nadie más lo haría. Me prometí que jamás permitiría que nadie me hiciera sentir menos, que respetaría mi historia y valoraría mi camino. Porque entendí que, aunque a veces la vida nos pone pruebas crueles, siempre podemos elegir cómo responder. Y yo elegí la dignidad, la esperanza y la fortaleza. Así, con el corazón reconstruido poco a poco, empecé a escribir un nuevo capítulo. No el que soñé para mi hija, sino el que merezco para mí misma. Un capítulo donde el amor propio y la resiliencia son los protagonistas. Un capítulo donde, aunque el pasado duele, el futuro es una página en blanco lista para ser llenada con nuevas historias, nuevas risas y nuevas oportunidades. Porque esta vez, aprendí que el amor más importante es el que me doy a mí misma. Nunca volvió a ser la misma relación entre madre e hija después de aquella cena. No hubo más llamadas llenas de promesas, ni intentos desesperados de acercamiento disfrazados de reconciliación. El contacto se enfrió hasta volverse casi inexistente, un silencio que pesaba más que cualquier palabra. No porque la madre no quisiera, sino porque entendió que hay heridas que no se pueden cerrar con solo palabras bonitas ni gestos vacíos. Hay traiciones que marcan un antes y un después, y hay que aprender a vivir con ellas. Aunque la distancia dolía, también le permitió ver la verdad con claridad. Comprendió que a veces, por más que amemos, no podemos sacrificar nuestra dignidad ni permitir que nos usen. Que el amor no debe doler hasta el punto de destruirnos. Aprendió que decir no es rechazar el amor, sino protegerlo, cuidarlo y preservarlo. Decir no es un acto de amor propio, tan importante como darlo todo a quienes realmente lo merecen. Recordaba con tristeza los momentos en que se sintió rota, utilizada, ignorada. Pero también valoraba el camino que recorrió para levantarse y encontrar su propia voz. La voz que, aunque temblorosa al principio, se volvió firme y clara. Que le permitió establecer límites, decir lo que sentía sin miedo y elegir qué personas merecían su tiempo y su cariño. Porque aprendió que el amor verdadero es recíproco, no un monólogo donde una sola parte se desgasta. Pensó en todas las mujeres que, como ella, han tenido que enfrentar traiciones dentro de la familia. Mujeres que han aprendido a reconstruirse a pesar de los golpes, que han encontrado en su soledad una fuerza inesperada. Que han descubierto que la verdadera compañía comienza por aceptarse y valorarse a sí mismas. Que el amor más profundo no siempre viene de otros, sino del respeto y el cuidado hacia uno mismo. La madre entendió que perder a alguien que solo te usa no es una pérdida, sino una liberación. Una liberación de cadenas invisibles que atan el corazón a la tristeza, a la culpa y a la esperanza vana. Que al dejar ir esas relaciones tóxicas, se abre espacio para la paz interior y para nuevas experiencias que nutren el alma en lugar de desgastarla. Aprendió a valorarse sin depender de la aprobación de quien no la merecía. Aunque el vacío que dejó la ausencia de su hija fue profundo, también encontró consuelo en la libertad que vino con esa ausencia. Libertad para ser ella misma, para reconstruir su vida sin máscaras ni falsas esperanzas. Libertad para rodearse de personas que realmente la aman y la respetan. Libertad para mirar hacia adelante con la seguridad de que, aunque el camino sea solitario a veces, la dignidad y el amor propio siempre serán sus mejores compañeros. Con el tiempo, la tristeza fue dando paso a la aceptación, y la aceptación a una nueva forma de amar, sin condiciones ni expectativas. Sin miedo a decir basta cuando algo lastima. Sin temor a poner límites. Sin necesidad de mendigar cariño. Porque comprendió que el amor más sano es aquel que te permite crecer, que te impulsa a ser mejor, y que no te hace sentir menos. Que cuando falta eso, no hay nada que reparar, solo que soltar. Recordaba aquellas palabras que la hija le dijo en la cena, duras y llenas de rencor: siempre fuiste un estorbo para mis sueños. Ahora, en la distancia, esas palabras resonaban con un eco diferente. Ya no eran cuchillos que herían, sino una confirmación de que había tomado la decisión correcta. Que priorizar su bienestar no era un error, sino un acto de valentía. Y que merecía ser amada sin condiciones, sin sacrificios dolorosos. La madre se volvió un ejemplo de resiliencia para quienes la conocían. Una mujer que, a pesar de las heridas, encontró la manera de seguir adelante con la cabeza en alto y el corazón abierto. Que enseñó con su historia que no hay mayor acto de amor que cuidar de uno mismo. Que a veces,
la forma más profunda de amar es soltar lo que nos hace daño y elegir el camino de la paz y la dignidad. Así, aunque su hija y ella nunca recuperaron el vínculo de antes, la madre encontró algo aún más valioso, su propia libertad y la certeza de que el amor verdadero empieza desde adentro. Porque mejor sola que engañada. Mejor fuerte que rota. Mejor amándose a sí misma que pidiendo amor donde solo hay mentira. Y esa fue la lección más grande que la vida le enseñó, una lección que decidió compartir con quienes también necesitan escucharla. Quiero que te detengas un momento y pienses, ¿alguna vez tuviste que decirle no a alguien que amabas profundamente? Ese no, que duele más que cualquier palabra, porque implica poner límites a quienes consideramos parte de nuestra vida, de nuestro corazón. Y lo más difícil no es decirlo, sino enfrentar la reacción que viene después. Ese desprecio, esa frialdad que a veces parece un castigo por simplemente cuidar de uno mismo. ¿Lo has vivido? Si es así, quiero que sepas que no estás sola. Cuando ponemos límites, muchas veces nos hacen sentir culpables. Como si amar fuera sinónimo de ceder siempre, de sacrificarlo todo, incluso nuestra paz y dignidad. Pero la verdad es otra, amar también es saber cuándo decir basta. Es proteger nuestra alma para que no se rompa en pedazos. ¿Te han hecho sentir mal por eso? ¿Te han acusado de egoísta o insensible por cuidar de ti? Si has pasado por eso, te invito a compartirlo en los comentarios. Quiero leerte, quiero entender tu historia. Esta historia no es solo mía. Es la historia de muchas madres, hijas, hijos, parejas, amigos. Es la historia de quienes han amado y han aprendido, a veces de la manera más dura, que el amor no siempre es justo ni recíproco. Que hay momentos en que tenemos que elegirnos a nosotros mismos, aunque duela. Y en esa elección, muchas veces se encuentra la verdadera libertad. Cuéntame, ¿qué has tenido que dejar ir para encontrar paz? ¿Qué límites has puesto para proteger tu corazón? Quiero que este espacio sea un refugio donde podamos compartir sin miedo, sin juicios. Porque en esas historias que compartimos, descubrimos que no estamos solos. Que el dolor que sentimos, la traición que hemos vivido, el abandono que hemos sufrido, no es un camino que recorremos en solitario. Somos una comunidad que se sostiene, que se abraza en la distancia y que se fortalece en la empatía. ¿Te animas a ser parte de esta comunidad? Déjame tu historia. Si conoces a alguien que está pasando por algo parecido, que siente que da todo y no recibe nada a cambio, que está luchando por mantener su dignidad en medio del dolor, etiqueta a esa persona aquí. A veces, un mensaje, una historia compartida, puede ser el rayo de luz que alguien necesita para no rendirse. Compartir es también cuidar, es extender la mano aunque sea a través de palabras. Juntos podemos crear un espacio de apoyo y comprensión. Además, si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más relatos reales, emotivos y humanos, suscríbete al canal. Aquí encontrarás historias que tocan el corazón, que reflejan la vida tal como es, con sus luces y sombras. Historias que inspiran, que enseñan y que nos recuerdan que, aunque a veces la vida nos golpea duro, siempre podemos levantarnos con más fuerza. No estás sola en este camino. Estoy aquí para acompañarte. Me encantaría que este video no solo sea visto, sino sentido, vivido por quienes lo necesitan. Que se convierta en un lugar donde podamos aprender juntos que el amor no es sinónimo de sufrimiento constante. Que el respeto y la dignidad son la base para cualquier relación sana. Que cuidarnos a nosotros mismos es el primer paso para poder amar verdaderamente a los demás. ¿Estás lista para esta reflexión? Te espero en los comentarios. Recuerda que poner límites no significa cerrar puertas para siempre, sino abrir ventanas a nuevas posibilidades. Significa que te valoras y que quieres relaciones que te sumen, no que te resten. Que mereces amor auténtico, sincero, que respete tu historia y tus decisiones. Así que hoy te invito a ser valiente y a compartir aquí abajo lo que sientes. No importa si es una palabra, un relato largo o un simple, me identifico. Cada voz cuenta y cada historia importa. Sé que a veces compartir el dolor puede ser difícil, pero también es liberador. Aquí no hay espacio para la culpa ni el juicio. Solo para la comprensión y el apoyo. Quiero leerte, saber de ti, acompañarte en este camino. Porque a través de la empatía podemos sanar juntos, construir puentes donde hubo muros y encontrar en la palabra el consuelo que muchas veces no hallamos en silencio. Este es tu espacio, tu momento, tu comunidad. Gracias por acompañarme hasta aquí.
Gracias por abrir tu corazón y permitir que estas palabras lleguen a ti. Recuerda que, aunque a veces el camino sea solitario y difícil, no estás sola. Somos muchos los que hemos pasado por lo mismo, los que hemos aprendido a decir no para proteger lo que más amamos, nuestra paz. Te espero en los comentarios, con los brazos abiertos y el corazón dispuesto a escuchar. Porque juntos, podemos transformar el dolor en fuerza y el silencio en voz.